Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Maincop y aquí estamos de nuevo con Shadow War Armageddon. En este caso vamos a ver el lore que trae, concretamente el reglamento, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta de la historia de este lugar, en qué se han basado. La cuestión es que son unas cuantas paginillas, así que vamos a ello. Empecemos a ver el tema de Shadow War Armageddon y, como no, vamos a centrarnos principalmente en el trasfondo que trae. No es mucho, pero lo suficiente como para ponernos en el sitio, ¿no? En el lugar en el que se va a desarrollar todo este nuevo juego. Bueno, pues vamos a abrirlo. Aquí tenemos la lista de contenidos, que bueno, es principalmente reglas. Sería lo que vamos a ver, es esta parte, ¿no? Que va desde la página 6 a la página 14. Aquí nos explica de qué es el juego, básicamente. Pasamos esta ilustración en plan como si fuera grabado con alguna cámara de seguridad. Y ya nos vamos al meollo del asunto. Y empezamos con las guerras de Armageddon. Bien, ¿qué nos cuenta aquí este reglamento? ¿Qué trasfondo nos trae? Pues nos va a traer un resumen de lo que son pues las guerras ocurridas en Armageddon, ¿vale? Esto no es nuevo, es lore antiguo. Lo que pasa es que este juego nos va a situar directamente sobre este lore concreto. O sea, no añade nada nuevo, ni avanza trasfondo, ni nada de ese estilo. Empieza contándonos que al final del 41 Millennium Armageddon no está pues sumido en guerra. Los orcos dice que asolan cada rincón y las ciudades colmenas aguantan gracias al Astra Militarum y los Adeptus Astartes. Ese sería el estado actual, ¿no?, en el que se encuentra en el juego el planeta, ¿vale? O sea, es el momento justo en el que cuando nosotros empezamos a jugar, bueno, pues así se encuentra. Pero va a pasar a contarnos cómo el planeta no ha llegado a esta situación concreta. Nos narra que para este planeta las invasiones no son ninguna novedad. De la primera invasión nos dice que ya no se conoce lo que sucedió realmente, dice que eso ha quedado relegada en una leyenda, y que de la segunda, sin embargo, es la más conocida, ya que fue cuando la nave pirata del orco Ghazghkull Traka se estrelló en el continente occidental del planeta. Nos sigue contando que por entonces estaba el gobernador Hermann von Straub. Este organiza la defensa y manda a combatir contra los orcos para repeler pues la incipiente amenaza. El problema es que este tío es un puto inútil, ¿vale? Nos dice que evidentemente pues debido a este liderazgo de mierda, pues nos narra que varias legiones al completo sucumben ante la superioridad de los orcos y por lo tanto Armageddon Prime es invadido. El problema es, además, es que como este tío no tiene ni idea ni de táctica ni nada, pues comete errores fatales uno tras otro. Por ejemplo, nos cuenta de que pierde toda una legión de titanes al enviarla sin apoyo contra una docena de máquinas de guerra orcas. O sea, este tío es lo último que puedes tener en el mando, ¿vale? Todo lo contrario, por ejemplo, a Creed. ¿Qué nos sigue contando? Bueno, dice que con estos estrepitosos fracasos, ¿no?, por parte del Imperium, los orcos no tardarán en llegar a la colmena Infernus y asediarla. No está ayudando nada que este tío esté pues al mando de las tropas. Aquí ya entra un gran conocido, ¿no?, de Warhammer 40.000 en acción, muy querido por bastante gente. A mí me encanta concretamente este personaje y no es ni más ni menos que Yarrick, ¿vale? El gran comisario ya. Nos dice que en la colmena Hades, ¿no?, las mareas orcas fueron frenadas por él, ¿no?, por el liderazgo de Yarrick. Que este además nos cuenta aquí que antes de esto, ¿no?, cuando llegan los orcos y demás, había sido desterrado a esta colmena por von Straub, porque cuando Yarrick lo avisa e intenta ponerse al mando, pues el otro como que no lo acepta, no cree que le va a quitar el mando y lo expulsa. Ahora pues Yarrick, ¿no?, está arrasando a los orcos con sangre, fuego y artillería concentrada. Bien, pasan varios meses de conflicto y el propio Ghazghkull se une a la batalla al considerar que Yarrick es un oponente digno. Aquí ya tenemos el gran enfrentamiento entre dos colosos. Nos sigue narrando que los conflictos por todo el planeta son incansables, es una marea verde brutal. Empieza a pasar, ¿no?, a contarnos la suerte que está sufriendo la colmena Acheron, que también está bajo asedio, y allí las tropas del Astra Militarum se están preparando ya para morir, cuando nos comenta que un gran fuego vengativo cae de los cielos. Es en este momento, ¿no?, cuando los Blue Angel acaban de llegar en respuesta a un mensaje de auxilio que había enviado Yarrick.
Básicamente, Yarrick, sabiendo lo de los orcos, pues lo que hace es mandar un mensaje de auxilio porque sabe que no van a poner con eso. Y entonces es cuando empiezan a entrar en acción los Adeptus Astartes que llegan hasta Armageddon para poder socorrerlos. Nos cuenta de que los Astartes consiguen hacer retroceder a los orcos con diversos asaltos orbitales. Poco después de los Blue Angels llegarán los Ultramarines y los Salamanders. Cuando los Astartes, dice, consiguen llegar hasta el Hades, los orcos ya habían invadido la ciudad. Ghazghkull, atraído por el desafío de Yarrick, había organizado un gran asalto y había conseguido atravesar los diferentes baluartes. Nos sigue comentando que en este combate dentro de la colmena, Yarrick es herido de gravedad, pero aún así, este sigue luchando, demostrando así su famosa voluntad de hierro. Cuando ya toda la esperanza se había perdido, desde el occidente nos comenta que aparecen los Blue Angels bajo el mando del comandante Dante. Dice que se abren paso desde el flanco y arrasan a los orcos que encontraron. Nos sigue contando por último que al ver cómo sus ejércitos orcos se dispersan y huían, Ghazghkull, gritando de ira desde la cúspide de la ciudad de Colmena, ve que el asalto a Armageddon había fracasado. Cuando los Astartes rodean las fuerzas finales de Ghazghkull, este logra huir finalmente pues del sistema. Se escapa, vaya. El resto de fuerzas orcas, ¿no? Porque quedan por el planeta, son dispersadas y exterminadas en lo máximo posible. No todos los orcos son exterminados, muchos consiguen esconderse y huir a los páramos, pero de todas maneras la gran amenaza ha sido erradicada. Luego, después de este conflicto, pues se arresta, por supuesto, a Hermann von Straff por su incompetencia criminal y es encarcelado, pero todavía había mucha gente leal a él y consigue huir de su cautiverio. Bien, pasamos a este cuadrito y nos cuenta la suma importancia que tiene el planeta Armageddon para el Imperium, y es que su pérdida significaría un duro golpe. ¿Por qué? Es un planeta centrado en la producción de armamento vital que es distribuido por todo el Imperium y además es un punto de comunicaciones y navegación importante. El planeta Armageddon es uno de los puntos clave en el que aún se fabrica a gran escala todo el armamento del Astra Militarum principalmente. Entonces perder este planeta sería un golpe fortísimo. No tanto como la pérdida que supuso Cadia, pero sí bastante. Ya pasamos de página y aquí nos habla del regreso de Ghazghkull. ¿Quién nos empieza a contar qué regreso es este? Bien. Había habido rumores, ¿no?, del regreso de Ghazghkull, e incluso dice que se habían producido ataques dispersos, ¿no?, en diferentes colonias del sector, hasta que de repente, en la conmemoración del ascenso del emperador, unos 47 años después de la primera invasión, ahí es nada, que pasó bastante tiempo, que no fue 2 semanas después, una interminable marea verde llega bajo el mando de nuevo de Ghazghkull. O sea, se ha alargado, ha recogido de nuevo unidades, o sea, han vuelto a juntar un gran WAG y de nuevo se va a Armageddon. Va a terminar lo que había empezado, o esa es su intención. Bien, nos sigue contando de que a pesar de la llegada, mientras la Marina Imperial hacía frente como podía a la tan arrolladora fuerza, en Armageddon se empiezan a preparar. Se activan titanes milenarios, el Astra Militarium monta fortificaciones y los Adeptus Astartes se preparan para un largo asedio. El último en llegar al frente fue el famoso comisario Yarrick. Pero la guerra no empezó como se espera. La colmena Hades fue literalmente borrada del mapa en el primer combate, porque le cayó una lluvia de asteroides antes de que ninguna de las fuerzas del planeta se pusiera en pie. El problema que tienen los orcos es que son famosos, ¿no?, de usar los asteroides, no solo como propias naves, ¿no?, sino también como armamento. Entonces Ghazghkull ahora está llevando una estrategia que desde la órbita pues se está dedicando a bombardear a base de asteroides. Y no solo bombardearlos, va a empezar a usar como cápsulas de desembarco, incluso para crear fortalezas en el planeta, como vamos a ver a continuación. Nos cuenta que después de esto, miles de naves de desembarco se estrellan en el planeta. Estos serían los asteroides que os he comentado. Y dice, ¿no?, que estas tropas se le unieron cientos de enjambres orcos que habían quedado por el planeta años atrás, que se habían estado ahí reproduciendo. Ya sabéis que van por esporas. Bueno, pues todos esos orcos que quedaron de la primera invasión, bueno, de la primera... es la segunda invasión de Armageddon, pero la primera de los orcos, se han estado reproduciendo y se unen, ¿no?, a estos orcos nuevos que vienen, por así decirlo, como refuerzos. Después, ¿no?, de que las tropas orcas se reúnan de nuevo, no tardan mucho en tomar la superioridad aérea y ya no hay muchos transportes entre colmenas que se atrevan a salir, porque literalmente son abatidos. Luego, en este rectangulito aquí de al lado, nos comenta quién es concretamente el Warlord Ghazghkull Thraka. Que por cierto, la miniatura de este orco es impresionante, es una de las miniaturas de bosses orcos que más me gusta. Y bueno, ¿qué nos cuenta? Que se trata de uno de los orcos más peligrosos. Dicen que tiene un talento innato para la táctica y su capacidad para enfervorecer a las masas de los orcos le han hecho un caudillo
que nadie ha podido igualar. Cuenta que corre la leyenda urbana, ¿no? Que después de que su cabeza fuera atravesada por una bala, de ahí que veamos en la ilustración, ¿no? Que tiene como la parte de arriba del cráneo, ¿no? De metal. Es como le quedó después de que lo curaran a lo bruto. Bueno, dice que después de que se ha herido, ¿no? Por esa herida de bala, desde entonces empieza a recibir visiones de Gork y Mork, en las que se ve reuniendo a todos los orcos de la galaxia en un gigantesco wag galáctico que usará para erradicar por completo el Imperium y causar estragos pues por toda la galaxia. Sigue comentando, ¿no? Que después de su derrota en Armageddon, este se retiró a planear una nueva táctica y reunir aún más fuerzas orcas para poder realizar sus visiones. Medio siglo después, vuelve a plantar cara a ya un anciano Yarrick y sus fuerzas del Imperium. Bueno, pues parece ser que este gran orco, uno de los caudillos más importantes, ¿no? Conocidos de estos chicos, pues tiene visiones, supuestamente, ¿no? Le hablan sus dioses, Mork y Gork, y parece que está predestinado, ¿no? A unir a todos los orcos de la galaxia. Ya veremos si lo hace algún día, quién sabe si lo logrará. Sería interesante, ¿no? Una especie de Gathering Storm al estilo orco, en la que nuestro amiguito Ghazghkull, pues, se dedica, ¿no? A reunir ese gran wag y lo ataca todo. Bueno, aquí tenemos abajo, ¿no? Una antigua ilustración, ¿no? Es la clásica ilustración de Armageddon, en la que vemos a Ghazghkull luchando contra las tropas, ¿no? De la Steel Legion, creo que era, de la Guardia Imperial. Bueno, aquí ya nos comenta la tercera guerra por Armageddon. Hemos pasado de la segunda a la tercera. Bien, ¿qué nos cuenta sobre la tercera guerra por Armageddon? Empieza contándonos que mientras los soldados de las colmenas se preparaban, ¿no? Para el asedio contra las mareas de orcos, la colmena Acheron fue traicionada. De repente, Hermann von Straub aparece, ¿no? De la nada, de las sombras. El gobernador traicionero empezará a llamársele y toma la ciudad y se alía con Ghazghkull, el hijo de la grandísima. ¿Qué pasa? Que esto pues es un duro golpe, ¿no? La colmena Acheron es la capital, es el punto más importante, táctico, y acaba de caer en manos de los orcos porque este traidor, ¿no? Pues se ha aliado con ellos. Ya luego nos comentará de cómo es posible que suceda esto más adelante. Nos sigue diciendo que los adeptos astartes empiezan a luchar campo abierto para dar tiempo, ¿no? A que las colmenas se preparen para el inevitable asedio. Y a pesar de que aún estando en inferioridad numérica considerable, los adeptos astartes consiguen arrasar miles de orcos. El problema es que más y más empiezan a llegar. Este incansable avance, ¿no? De los pieles verdes encima es apoyado con ataques orbitales de Piedroth, que es lo que os había contado previamente. Es una táctica brutal que está usando nuestro amigo Ghazghkull y le está haciendo muy efectiva. Estos meteoritos, ¿no? Caían entre y detrás de las líneas del Imperium, provocando la ruptura de formaciones y que la disciplina se convirtiera en anarquía. Además, encima, los orcos estrellaron estaciones, piedros diseñados para convertirse en bastiones o fortalezas en el planeta. O sea, es un ataque masivo, esta vez va con todas las intenciones el señor Ghazghkull para ganarlas y va a saco. Parece que los planetas imperiales, la única manera que tienen de tomarlos es con ataques supermasivos, porque si no, no hay manera. Bueno, nos sigue comentando que Yarrick, junto a los Adeptus Astartes y gran parte de sus Cadian Shock Troop, fueron capaces de eliminar alguna de estas grandes ciudadelas. Pero Ghazghkull vuelve a golpear con fuerza, lanzando cientos de trastos sumergibles que cruzaron el océano y llegaron a las colmenas Tempestora y Hellsreach, las cuales no estaban preparadas para un ataque marítimo tan grande. En Hellsreach, las tropas de los Black Templars y la Steel Legion de Armageddon luchan codo con codo para que la colmena no cayera. No cayó la colmena, pero por desgracia el puerto sí cae y pierden su control. La comida, agua e información entonces en esta colmena se vuelve escasa. Cualquiera que se adentraba fuera de las murallas para buscar información, sea cual fuera, era masacrado rápidamente por Speed Freaks en moto, y los pocos que sí lograban regresar traían información de que los orcos estaban creando emplazamientos donde estaban forjando monstruosos gargants, que serían básicamente los titanes de los orcos. Comenta que estos trastos desvencijados no tardan mucho ya en verse en diferentes puntos, ¿no? de la batalla o de Armageddon. Y en estos puntos pues empiezan a enfrentarse, ¿no? Contra las legiones de titanes que quedan de los Adeptus Mechanicus. Allí donde estas máquinas colosales siempre se encontraban, pues unas y otras caían a causa de las devastadoras armas que portan. Básicamente están entrando en una especie de guerra de desgaste en la que yo te hago un montón de daño, pero luego tú me haces un montón de daño. Está la cosa más o menos equilibrada. Nos dice que van pasando meses, ¿no? Y que las bajas humanas empiezan ya a contarse por decenas de millones.
no solo se perdían soldados en la batalla en tierra, sino que muchos encima caían sin ni siquiera entrar en combate, porque o eran destrozados en órbita, cuando las naves de transporte que trataban de mandar refuerzos al planeta intentaban pasar, ¿no?, lo que era el bloqueo de los orcos, allí pues eran eliminados. Había que sumar que encima muchos pues caían por fuego amigo. Bueno, la cuestión es que nos sigue contando de que Armageddon entra en su fase orbital más próxima al Sol, lo que ellos llaman la estación de fuego, donde las temperaturas, dice, que en las zonas más septentrionales dan lugar a vórtices de fuego. Dice que los vientos aumentan y dieron a grandes nubes de ceniza que azotaban las llanuras, reducían la visibilidad y reducían a cero la supervivencia en campo abierto. Sin embargo, nos sigue contando que la robusta constitución de los orcos les hizo soportar los elementos más tiempo que las fuerzas del Astra Militarum. Pero esto no iba a durar mucho, porque aún así la carne de los orcos era arrancada del hueso por el azote de los vientos cargados de arena. Los últimos en retirarse de campo abierto dice que son los adeptos astartes, como siempre, y después de esto, una vez que todas las tropas se han puesto a salvo, significó una pausa en la guerra. Nadie podía combatir, todo se centró dentro de las colmenas, por lo menos fuera no había combates. Pero de repente nos cuenta una visión de los dioses en la que le indica que estaba destinado a cosas mayores. Así que abandona Armageddon para retomar su misión sagrada de liderar un gran WAG galáctico a fin de unir todos los orcos de la galaxia. Pero nuestro amigo Jarrick, que lo tenemos por aquí, no está dispuesto a dejar a escapar nuevamente a su némesis, así que sale detrás de él a perseguirlo junto a varios fanáticos del capítulo de los Black Templars. Entonces ya tenemos fuera de escena a Ghazghkull y a Jarrick, porque se han ido del planeta. Uno se va a hacer su gran WAG galáctico y el otro se va a intentar matarlo, sea como sea. La cuestión es que ya desaparecen de escena. Nos sigue contando que todos estos años de guerra posterior, ¿no?, Armageddon se llena de cicatrices. Las fuerzas orcas e imperiales no paraban de llegar y morir. Generales, capitanes, caudillos, nos cuentan, ¿no?, llegaban a extremos en la batalla con tal de conseguir hasta la victoria más insignificante. Y aún así quedaría muchísima guerra por delante. Pasamos a este rectangulito a mano derecha, donde vemos la ilustración del gran comisario Jarrick, y al igual que pasó con Ghazghkull, pues nos va a contar un poquito sobre él, para aquellos que no pudieran conocerlo. Y bueno, ¿qué nos cuenta sobre este gran héroe, ¿no?, del Imperio? Bien, pues nos cuenta que mucho antes, ¿no?, de todo esto ya era un héroe condecorado cuando toma el mando de la defensa colmena Hades durante la Segunda Guerra de Armageddon. Nos cuenta de que Jarrick pierde su brazo cuando la colmena fue invadida y después de un combate que ganó contra el Warboss Ugulhad. Jarrick sustituye su brazo con la garra de combate de este Warboss y así consolidó pues su reputación de azote de los orcos. Habría que ver la epicidad, ¿no?, de ese combate, un comisario del Astra Militarum luchando a saco contra un Warboss de los orcos. Al final, a pesar de ser brutalmente herido, termina matando al orco, le corta la cabeza, de hecho, y se implanta el brazo orco, ¿no? Así como una especie de símbolo de he matado a un gran líder, tenerme miedo, cabrones. La cuestión es que levantó la cabeza del orco, ¿no?, la cabeza decapitada, y esto hace que todos los orcos, ¿no?, pues empiecen a cagarse de miedo y hagan retirada. Y nos sigue contando que durante la Tercera Guerra solo Jarrick tenía cabeza para comprender las posibles tácticas de Ghazghkull y se le puso al mando de las defensas planetarias. Gracias a esto, ¿no?, a esta capacidad que tiene Jarrick, consigue contrarrestar casi todas las tácticas de Ghazghkull, pero algunas de ellas se le escapan porque eran demasiado excéntricas. Cuando Ghazghkull abandona Armageddon, que ya lo sabemos, pues Jarrick parte detrás para tratar de detenerle, que es lo que habíamos visto antes. Pasamos página. Y vamos con Guerreros de Armageddon. A partir de aquí ya termina lo que sería el lore general del estado de Armageddon, ¿vale? Y vamos a pasar a ver un poquito del lore de las diferentes escuadras que entran en acción, ¿no?, durante la base, ¿no?, de Shadow War Armageddon. Recordemos que el libro por defecto te trae para hacer listas de Astra Militarum, marines espaciales y orcos. Ya luego aparte pues han sacado para hacer listas de otras facciones, pero con esto pues comentamos la base, ¿no? O sea, nos va a narrar un poco del lore y la base de estas tropas dentro de Shadow War Armageddon.
Y comienza a decirnos de que ya no hay forma de saber cuántos han muerto en la guerra, ¿no? Ya lleva demasiado tiempo la guerra y está muy lejos de acabarse, de hecho. Está en un punto que nunca se sabrá si acabará o no, la verdad. Tal como está la cosa, yo creo que si no se hace una super invasión por parte de cualquier bando, esto está en una especie de punto muerto, básicamente. Y bueno, ¿qué nos sigue contando? Dice que cualquiera de los habitantes de las colmenas capaz de combatir ya está alistado, que las naves de transporte no cesan de descargar nuevos contingentes y volver a salir inmediatamente a órbita a tratar de ir a por más, y que aunque Gazkul ha abandonado el sistema, la marea de orcos no ha cesado y sigue creciendo. Comenta que de los Adeptus Astartes no se tiene apenas información porque estos, si apenas comparten información entre capítulos, menos aún con la cúpula militar del planeta. Nos dice que la línea del frente es desoladora. Allí, miles mueren por las balas perdidas en los enfrentamientos entre los Gargants y los Titanes. Sigue narrándonos que donde más duro es el combate es en las líneas defensivas de las ciudades colmena, donde se arremolinan todos los combates, se pierden y se retoman fortalezas en un combate que parece que nunca va a acabar. Para ambos ejércitos, la táctica que mejor está funcionando es atacar en pequeños equipos de soldados con gran habilidad. Como veis aquí nos van a explicar y nos van a dar la razón por la que se crean, ¿no? Estos comandos, la razón por la que este juego se maneja en escuadras. Esto es útil para que vosotros, si hacéis campañas narrativas, pues tengáis un fondo de base en la que basaros, ¿no? Para poder realizar una campaña sobre este juego, más allá de seguir el reglamento. Nos sigue contando que estos comandos operativos basan sus combates en el sigilo y no en la superioridad numérica. Era evidente. Realizan ataques concentrados y escaramuzas, consiguiendo objetivos pequeños pero muy importantes. Al estar separados de sus propios ejércitos, no pueden confiar en el apoyo aliado, así que tratan de sobrevivir robando y rapiñando todo lo que pueden. Nos encontramos en una fase de prácticamente guerra de guerrillas, con pocas tropas, intentando hacer el mayor daño posible, ¿no? Nos empieza a hablar entonces cómo se manejan, ¿no?, los Space Marine. Nos explica que gracias a las semillas genéticas y a las biomejoras les convierten en armas vivientes. Gracias a su psicoadoctrinamiento se adentran sin miedo alguno en cualquier rincón o situación bélica. Nos habla de que antes de que se transformen en Adeptus Astartes, la mayoría de los Space Marines sirve primero en una compañía de Scout de su capítulo, donde perfeccionan sus habilidades militares. Que la necesidad de sigilo y maniobrabilidad implica que tengan que renunciar a su servoarmadura en favor de protecciones más ligeras y menos aparatosas. Nos sigue narrando que los Scouts son los mejores comandos del Imperium, superando ampliamente las capacidades de los soldados humanos. Dice que su aguante es sobrehumano y les permite luchar sin descanso durante días, que su versatilidad táctica hace que siempre cojan a sus enemigos con la guardia baja. Los comandos envueltos en capas de camuflaje y rifle de francotirador pueden acechar cualquier presa en la oscuridad de la subcolmena. Hay muchas cosas, ¿no?, que extrae directamente de lo que es el códex, como podemos ver. O sea, el códex de los Adeptus Astartes, así que cualquiera que lleve Space Marine, pues es evidente, ¿no?, conoce el apartado en el que son los Scouts. Teniendo en cuenta de que estamos ante guerras de guerrillas, infiltración y demás, los Scouts pues son una parte muy importante, ¿no?, de las guerras actuales de Armageddon. Nos sigue diciendo que cuando el sigilo es necesario, se posicionan cuidadosamente. Un artillero con un bolter pesado o un lanzamisiles puede convertir un cuello de botella en un matadero brutal. Nos sigue contando que muchas de las misiones más peligrosas se le encargan a ellos concretamente, y nos pone de ejemplo que en el asedio a la colmena Infernus, partidas de asalto de los orcos sobrepasaron, ¿no?, las defensas del complejo Forja Meridional en una red de factorías que proporcionaban armamento. Entonces allí varios comandos de Scout de los Blue Angels se abrieron paso a través de las líneas de asedio y erradicaron de forma sistemática a los orcos que estaban atacando. Luego, en este cuadrito que tenemos aquí, que veis que es una pistola Volter, pues nos explica un poco del armamento, en este caso de la pistola Volter. Nos dice que son versiones compactas de los Volteres más pesados, que su munición es igualmente autopropulsada y capaz de destrozar armadura y órganos. Dice también que el espíritu máquina de estas armas exige bendiciones regulares a cambio de someter su voluntad. Volvemos a pasar, como veis, en estas dos páginas pues tenemos los orcos, y ya aquí pues el Astra Militanum nos va a contar el trasfondo, como he dicho, de los ejércitos que entran en acción dentro del reglamento básico. No tenemos más allá de esto, ¿vale? Solo estas, que son lo que trae de listas. Luego aparte pues las que trae, ¿no?, por PDF.
Bueno, pues aquí nos dice que la mayor arma del Astra Militarum son los infinitos recursos humanos, que gracias a la superioridad numérica y a su gran potencia de fuego son el escudo de la humanidad. Nos dice que un comandante puede mandar oleada tras oleada de soldados, la mayoría de los reclutas morirá en la primera batalla. Comenta que el entrenamiento varía según el mundo, pero que hay algo que se repite en todos, una doctrina única, y es que la desobediencia y la cobardía se castigan con la ejecución, algo que generalmente es ejecutado por los comisarios del regimiento. Dice que no hay descanso para las tropas en ningún momento, que aquellos que sobreviven son enviados de nuevo a la batalla, y poco a poco este contingente de tropas pues va siendo mermado, hasta que al final solo quedan los soldados más curtidos y experimentados. Estos soldados veteranos son reunidos y destinados a formar comandos especializados que tienen la oportunidad de buscar sus objetivos y destruir el enemigo como ellos vean conveniente. Que la amplia experiencia que tienen les ha especializado además en todo tipo de armamento y equipo. Esta gran experiencia les sirve para enfrentarse a una multitud de posibilidades en la batalla y les ha permitido aguantar durante muchas y muchas de estas batallas. Dice que se pueden hallar comandos del Astra Militarum en todos los frentes de Armageddon. En el sector occidental de las junglas encontraremos escuadrones solitarios de Catachan o Cadian Shock Troopers o veteranos de la Steel Legion en las montañas Diablo al este de la colmena Infernus. Básicamente nos explica que, pues como podemos ver, todo está muy especializado al tema comando, al tema infiltración, a pequeños grupos muy especializados que se encargan de realizar tareas muy concretas, sabotajes, robo de mercancías, atosigar al enemigo. La cuestión es literal, una guerra de guerrillas para intentar debilitar y así poder vencer al enemigo. Al igual que pasaba con el Volter, tenemos aquí rifles láser del Astra Militarum. Nos va a explicar un poquito el trasfondo, bueno, nos va a súper resumir el trasfondo de lo que son los rifles láser, ¿no? Y nos describe que el rifle láser, pues que es el arma evidentemente estándar del Imperium, es fácil de producir y puede dispararse con precisión tan solo recibiendo un entrenamiento muy rudimentario. Que su haz de láser no puede penetrar armadura pesada, pero sí es capaz de desgarrar carne y hueso, que puede llegar a ser devastador cuando se le dispara en andanadas concentradas. Y ya pasamos al tema de los orcos, que serían los últimos en lore en entrar en acción. Y comienza explicando que la jerarquía orca pues es fácil de entender. Los orcos más grandes y rudos se pelean para estar siempre en la cima, que una vez llegan a ella, gritan órdenes y patean a aquellos que son demasiado estúpidos como para obedecer. Nos comenta que una horda orca unificada es uno de los mayores peligros existentes, que su nivel de destrucción es tan enorme que ni de lejos los ejércitos mejor armados del Imperium son capaces de conseguir. Nos sigue explicando que los orcos cargan al combate disparando a todo lo que tengan delante, literalmente todo. Ya sea amigo o enemigo, un bicho, una vaca, lo que sea. Ellos disparan porque les encanta disparar. Ya sabéis que a los orcos les gusta la guerra, les gusta el pum pum y el pompón. Bueno, sigamos. Luego se lanzan, dice, al combate cuerpo a cuerpo con grandes cuchillas tratando de desmembrar todo lo que pueden. Nos explica un poco de la constitución de los orcos y nos dice que tienen un aguante inaudito, que pueden llegar a ignorar el dolor de las heridas, salvo el de las más graves, y aun a pesar de perder miembros o tener las tripas abiertas, estos van a seguir luchando con gran ferocidad. Ya nos pasa a contar el tema de los comandos, ¿no? ¿Qué grupos están usando ellos para estas misiones de guerra de guerrillas? Y nos dice que los Orc Boys suelen formar el grueso de estas partidas de guerra orcas, que con una violencia y destrucción instintiva se arman con las mayores y más ruidosas armas que se pueden encontrar. Las modifican a su gusto con partes que van rapiñando de los cadáveres de sus enemigos. Dice que estos se lanzan cuerpo a cuerpo sin preocuparse de su integridad. Es más, disfrutan tanto con esto que si no hay oponentes cerca, pues ya sabéis, van a comenzar a matarse entre ellos. Que mediante la fuerza y la intimidación, un noob puede convertir una unidad de estos Orc Boys en un grupo altamente efectivo. Nos sigue explicando que los orcos durante la guerra pueden abandonar su misión si encuentran algo mejor que atacar, que cuando hacen estragos por el territorio enemigo suelen tomar cualquier cosa con la que puedan disparar, aporrear o hacer volar por los aires a sus enemigos. Y aunque de base van armados con cuchillos y pistolas, un grupo astuto de Void puede acabar disponiendo de tanta potencia de fuego como un comando imperial.
Nos sigue explicando que los 6 grandes clanes están presentes en Armageddon y por tanto sus comandos los representan. Nos comenta que los Goth tienen grandes cantidades de Orboid, los Evil Thuns siempre buscan combustible y piezas para construir buggies y motos, que los Bad Moon suelen tener el mejor equipo y están dispuestos a comerciar con los otros clanes, que los Snake Beats prefieren armas más simples para buscar hongos y productos químicos raros para experimentos en la crianza de Squig, que los Blue Eighth son rebeldes y a veces favorecen la disciplina antes que la anarquía, que los hace capaces de seguir órdenes complicadas, o que los Death Skulls son saqueadores natos y rapiñan los cañones de tanque que van por ahí encontrando, los arreglan y los transforman en armamento operativo. Y ya pues pasaríamos al cuadrito aquí pertinente con el arma pues más clásica de estos orcos, ¿no? Que no es ni más ni menos que el acribillador. Y nos dice que estas son armas grandes, ruidosas y letales, sobre todo ruidosas, atentos. Varían mucho en diseño y algunos son adornados con miras láseres y cráneos de los enemigos. Son famosos por su gran cadencia de fuego y por quedarse sin munición a mitad de la matanza. Bueno, lo de quedarse sin munición no es porque traigan poca munición, es que los orcos, como les encanta disparar porque les encanta el ruido que hacen, le presionan al gatillo y ya no paran, entonces terminan en secos, hacen que ya pasan a meter de hostias. Bueno, pasamos de página y nos vamos a una pequeña narración más de lore, que es la batalla de Acheron. Es aquí donde el trasfondo nos va a situar literalmente. El juego se centra concretamente en esta ciudad colmena y va a explicarnos, nos va a narrar no solo los combates que se están sucediendo ahora mismo en ella, sino más o menos cómo es el entorno, cómo es esta ciudad colmena, para que nosotros nos podamos hacer una idea mental y así no pues trabajemos quizás la escenografía y el escenario de juego a la hora de realizar las batallas que se suceden en esta colmena. Empieza a explicarnos que la inmensa colmena de Acheron es la sede del gobierno imperial de Armageddon, que desde su cúpula, más allá de las nubes contaminantes, las casas de nobles supervisan la producción, el comercio y las fuerzas militares. Bajo su cúspide se extienden extensas barricadas industriales que forman el grueso de la colmena. Billones trabajan sin descanso en las fundiciones de las dinastías de manufacturadores. Que durante la Tercera Guerra, Acheron no cae, se perdió por la tradición de Hermann von Straff. Este había pasado décadas forjando alianzas corruptas con la nobleza. Al regresar fue recibido por las casas nobles como el legítimo gobernante. Es así, pues se hace con el dominio de la colmena capital, que era lo que habíamos dejado pendiente, ¿no? Al principio. Nos sigue contando que los guardaespaldas de este traidor no son ni más ni menos que un grupo de veteranos orcs. Straff, una vez en el mando, desvía toda la producción militar a mano de las hordas de Ghazghkull. Dice que las fuerzas del Astra Militarum destinadas en la colmena se dividen entre leales y traidores. Los leales lucharon en escaramuzas contra los traidores y brutales escuadras de orcos por toda la colmena. A estos además se les sumaron las tropas del exterior que se negaron a perder la ciudad, pero a su vez partida de orcos también llegaron atraídos por el fragor del combate y la batalla. Sigue contándonos que por supuesto esta tradición no queda impune. Se enviaron muchísimos comandos de asesinos para eliminarle y finalmente se consigue eliminar a Hermann von Straff. Ya pasa a contarnos que años después de la muerte de von Straff, grandes ejércitos tienen cercada la colmena principal de Armageddon y ninguna de las dos fuerzas ha logrado aún su control, que es exactamente la situación en la que nos encontraríamos actualmente en lo que se basa el juego de Shadow War Armageddon. Bien, pasamos a este cuadro y es básicamente la explicación de cómo se compone una ciudad colmena, o sea, lo que sería su estructura, y nos dice que a lo largo de milenios la expansión industrial, las colmenas crecen desde pequeños complejos industriales hasta ciudades gigantes, a menudo de varias millas de altura, que suelen estar divididas en capas con la élite segregada de los barrios pobres y abarrotados. Nos hace un pequeño cuadrito, ¿no? Bueno, en este lado pues es un diagrama con un 1, 2 y 3, en la que pues nos demarca, ¿no? cada zona, y aquí nos da una explicación. Voy a pasar a leerlo porque resumirlo era un poco tonto, así que simplemente os digo. Por ejemplo, en el 1, que sería esta parte, ¿vale? Que es como la cúspide, sería el pináculo que contiene el palacio del gobernador, con sus exóticos jardines y zoológicos, así como numerosos espaciopuertos. Pasamos al 2, que sería esta parte de aquí, y nos dice que la cúspide se extiende desde la parte superior de las nubes hasta la atmósfera superior y es el hogar de las casas nobles de la colmena. Luego pasaremos aquí al 3, que sería esta parte de aquí de la colmena, este trocito, y nos dice que separada de la cúspide por una sólida capa de adamantio,
la ciudad colmena contiene las fundiciones de las dinastías de manufacturadores, junto a sus billones de obreros, billones, con B de burrito. Y bueno, ya pasamos al 4, que es esto de aquí, abajo, que sería el submundo, para así decirlo, y es la subcolmena. Es un yermo abandonado donde las bandas y horrores mutados cazan en la oscuridad. El original Necromunda se sitúa justamente aquí debajo. El Shadow War Armageddon se sitúa en toda la colmena, ¿vale? Hemos pasado de esto a todo esto. Lo que pasa es que la parte esta, que sería la antigua Necromunda, de momento solo hace una pequeña mención, que la vamos a ver más adelante, pero este juego se centra en los ejércitos originales que están luchando por el control de todo el planeta, pero estos combates vamos a encontrarnos que se desarrollan principalmente en esta parte de aquí, en la parte 1, 2 y 3, ¿no? Pero que aún así en la 4 también entran a enfrentarse. Dice, ¿no?, en la parte 5, que no hay 5, no, en el mapa no hay 5, que serían los suburbios, Prometheum, la enorme infraestructura requerida para abastecer dichas ciudades. Se ramifican a través de cada sección de la mayor parte de la colmena, desde el pináculo hasta la subcolmena. O sea, el 5 sería todo, son los conductos de Prometheum que extienden toda la energía por la ciudad. Bueno, pasamos paginita y nos vamos a los terrenos de caza. En los terrenos de caza seguimos en la colmena de Xenon porque nos va a contar cómo es el estado actual en el interior, ¿vale? Para que ahí tengamos todavía más trasfondo, más ideas que nos va a servir para basar nuestras campañas, para crear el trasfondo, ¿no?, de nuestras escuadras, incluso pues tener un poco de idea de cómo orientar o organizar la escenografía que vamos a usar. Y bien, nos cuenta que después de la muerte del tirano Von Strap, la colmena es un campo de batalla, donde se lucha por el último rincón, que los orcos además luchan entre sí destrozándolo todo para ver quién se alza como caudillo, que fuera de la ciudad el asedio es un campo de batalla tan atroz que las fuerzas de los Adeptus Astarte y Astra Militarum tratan de devolver a las fuerzas de los orcos hacia los yermos. Dice que en el interior ni los orcos ni los imperiales logran asegurar una posición durante mucho tiempo, y que en unidades pequeñas tienen más posibilidades de llegar intactas a las entrañas de la colmena. Nos dice que entre las cúpulas internas se extiende una red de tuberías y grúas que abarca desde el lecho de roca hasta la cúspide, los suburbios Prometheum con los que se llena el sistema circulatorio de la ciudad. Nos sigue narrando que las secciones más antiguas de esta red se remontan a cuando la colmena no era más que una simple aglomeración urbana alrededor de una refinería, que con los ejércitos del interior cada vez más atrincherados, el uso de unidades pequeñas en misiones de exploración, saqueo y asesinato son vitales. Nos está dando la razón trasfondística porque este juego se basa en patrullas, ¿vale? Porque no se usan grandes contingentes, y la razón es que los grandes contingentes están atorados por una guerra que no va a ninguna parte. Entonces están usando estos comandos, estas patrullas, para esa guerra de guerrillas, para esos sabotajes, para esos asesinatos, para robar cosas, etc. Nos comenta que esta red de túneles no está cartografiada y es inmensa. Todo un laberinto que además no es seguro, por filtraciones de productos químicos industriales, muchas bóvedas se han o están a punto de derrumbarse e incluso hay gases tóxicos muy abundantes. Pero siempre los más valerosos e ingeniosos encuentran modos de transitar por estos caminos que usan para hacer estas misiones, ¿no?, de emboscada, de escaramuza, ya que es la mejor manera de infiltrarse de un lado a otro de la colmena, ya que es como si fueran venas que la recorren por completo. Nos comenta además que estos túneles están llenos de servocráneos y cogitadores, que dirigen el flujo de los canales y las estaciones de bombeo. Estos son tan comunes por todo el Imperium que cualquiera sabe usarlos o entenderlos. Esto va tanto por las fuerzas del Astra Militarum, o sea, imperiales, o por las fuerzas de los orcos, ¿vale? Cualquiera puede usar esto. ¿Qué pasa? Que con un poco de ingenio, cualquiera con esto puede delatar, ¿no?, las posiciones del enemigo. Cerrar una serie de válvulas puede dejar sectores enteros sin recursos, pero un error puede causar una explosión o activar antiguos protocolos defensivos que ya se habían olvidado hacía tiempo atrás. Nos sigue diciendo que, aun con este riesgo, se realizan misiones para tratar de usar esto como una ventaja. Que el uso de estos pequeños escuadrones permite toda clase de estrategias posibles. Actos de terrorismo, guerra de guerrillas, infiltraciones detrás de las líneas, todo para tratar de mermar las fuerzas del enemigo. Son tan efectivos que en muchas ocasiones un contingente fortificado puede caer al darse cuenta de que sus suministros fueron saqueados sin enterarse o debilitados de repente por un ataque fugaz en un punto concreto.
Nos sigue contando que si estos grupos, ¿no?, de escuadras se encuentran, la batalla va a ser encarnizada. Y ahí es donde entraría, ¿no?, pues el tema de Shadow War Armageddon, ¿no?, en esos encuentros entre escuadras. Pero nosotros, en esta campaña que ya estamos empezando a planificar, no solo vamos a traer esas batallas de escuadras, sino vamos a intentar desarrollar las misiones supuestas en las que pues se especializan estos tipos, ¿no? Que no solo sea nos han encontrado dos de estas escuadras y serían a palos, sino queremos hacer un sistema de misiones o desarrollar un sistema de misiones en la que tu escuadra porque tenga que hacer o lograr tal objetivo concreto, lo cual pues incluiría saquear, destruir, por ejemplo, destruir un tanque enemigo, etcétera. Es lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir desarrollando en nuestra campaña. Bueno, no me lío, sigo diciendo que esto va del lore y no de lo que vamos a hacer nosotros con el tema de la campaña. Nos narra cómo pueden, ¿no?, darse infinitas situaciones de batalla debido al berenjenal que hay montado dentro de la colmena. Pues todo esto que os he contado así enérgicamente, que se me ha ido hasta la olla, pues sería esta parte de aquí, que podían haber perfectamente metido, ¿no?, en 2 páginas. Bueno, aquí tienen esta ilustración, pero aquí la verdad es que no tienes ni puta idea de qué cojones es esto que está de fondo. Pero bueno, es lo que nos narra de aquí, ¿vale? Aquí, en este cuadrito de aquí, aquellos viejos que sí hayáis jugado a Necromunda como yo, os va a sonar mucho, porque esto es una referencia directa al juego de Necromunda. De hecho, esta ilustración concreta era del juego original y es uno de estos grupos, ¿no? Es uno de estos guerreros de las bandas de Necromunda. ¿Qué quiere decir esto? Veremos nuevas miniaturas de Necromunda, porque en el lore está y hacen una buena referencia a ello. De hecho, ya nos ha dicho antes en la explicación de la colmena que ahí abajo, ¿no?, pues está en esa guerra de bandas en las que se basaba el original Necromunda. Yo, sinceramente, a lo mejor algún personaje especial quizás veamos, pero yo no creo que vayan a meter las bandas rehechas. Lo que a lo mejor, y esto ya es pura diarrea mental mía, quizás en el Made to Order veamos la aparición de las antiguas bandas de Mordheim. Así que ya sabéis, estar pendiente del Made to Order porque a lo mejor, con suerte, nos ponen de nuevo las bandas antiguas para que las volvamos a usar en este nuevo Shadow War Armageddon. Y bueno, ¿qué nos cuenta aquí? Pues precisamente eso, nos cuenta precisamente qué era Necromunda. Y nos habla de que la Subcolmena es un hogar de proscritos refugiados y de los descendientes de quienes construyeron y mantenían los suburbios Prometheum, que durante generaciones de exposición a los productos químicos que allí se encuentran, sus cuerpos se han transformado y su mente también, que todo este suburbio ha degenerado en sectas y grupos que se enfrentan entre sí por el control de los sectores. Nos hace una pequeña referencia a la secta de los embadurnadores, que se encarga de pintar y repintar la red de tuberías, que otras sectas también pintan tramos con colores propios, y que se sabe que en ocasiones han atacado con furia a aquellos cuya sangre ha profanado una capa de pintura. Básicamente, ya sabéis, es la época, ¿no?, de los 90 en la que tenemos bandas que se dedican a hacer grafitis. Bueno, este cuadrito nos narra el original Necromunda, por eso yo no tengo fe de que veamos reconvertidas en plástico las bandas. Bueno, quién sabe, a lo mejor si ven que esto las ha funcionado tan bien, vemos una expansión de Shadow War Armageddon basado en Necromunda, ¿no? Y nos traen, aunque sean unas poquitas, ¿no?, de escuadras antiguas o de bandas en plástico. Eso ya sería una super diarrea mental, pero es una posibilidad, viendo, ¿no?, cómo podría manejarse. Pero yo no creo, yo creo que es lo primero que os he dicho, ¿no?, que nos van a traer, con un poco de suerte, en Made to Order las bandas antiguas. Y bueno, con esto ya terminaríamos el lore, porque a partir de aquí, pues como veis, ya son las reglas. Todo este pequeño mamotreto de reglas ya os lo traeré en un pequeño cómo jugar. Y este martes, pues ya sabéis, tenemos directo, o sea, mañana tenemos directillo con una primera toma de contacto de esto. Bueno, pues ahí habéis tenido la narrativa, el resumen de lo que podemos encontrar de lore. No es mucho, pero bueno, se agradece que al menos hayan puesto un poquito de trasfondo. Me gusta de que esto haya sido así, no más que nada para ponernos en situación, ¿no? Un poquito de qué es lo que está ocurriendo en Armageddon de manera general, y luego que se hayan centrado, ¿no?, en traspasarnos el lore y la razón, ¿no?, por la que se están usando en este juego, pues, la guerra de escuadras pequeñas, ¿no? Porque es toda esta guerra de escaramuzas, ¿no?, el motivo que hay detrás. También me ha gustado ese pequeño guiño, ¿no?, a lo que era la antigua Necromunda, que es a lo que está basado, pues,
este nuevo juego. Ojalá, como he dicho, pues sacaran una reedición de las miniaturas en plástico. No creo que eso llegue a ocurrir jamás, pero bueno, nunca se sabe. Lo que sí es que veo más probable que no saquen una especie de made to order, ¿no? Con las antiguas miniaturas de Shadow War Armageddon. Y bueno, ya os emplazo pues a mañana para esa primera toma de contacto, ¿no? En el directo de Shadow War Armageddon. Y luego pues os traeremos esa gran campaña. Es una campaña que vamos a tardar un poquito en desarrollar, pero os garantizo de que seguramente os guste. Quiero pensármela muy bien para que no solo sea combate por escuadras, sino que podamos desarrollar misiones, ¿no? Las misiones propias que tienen estas escuadras. Luego también os voy a traer pues un vistazo general al tema del reglamento y un sinfín de posibilidades que trae esto. Ya sabéis, si tenéis intención de crear escuadras, pues pasarnos las listas para que podamos probar vuestras escuadras. E incluso, llegado el asunto, podamos incluir vuestras escuadras en esa campaña, ¿no? Y que veáis vuestras escuadras siendo utilizadas, ¿no? Dentro de esa gran campaña que vamos a traer al canal de manera narrativa. Bueno, ya os dejo, ya os emplazo para nuestros siguientes vídeos del canal, lo de siempre. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por seguirnos. Si no estáis suscritos, pues os invito a suscribiros, que es importante, ya que hace que nuestro canal crezca y por tanto llegue a más gente. Y no hay mucho más que decir, un me gusta para que más gente pueda llegar a ver el vídeo. Y hasta la próxima, nos vemos en Shadow War Armageddon.